prácticamente van a generar un mecanismo de defensa originado principalmente por los macrófagos alveolares. Estos van a ser la primera línea de defensa fagocítica frente a las esporas que hayan sido inhaladas. Las células del epitelio respiratorio son las principales en activar lo que es la respuesta inmune innata, y esta va a estar dada por el contacto con aquellas esporas o conidias que ingresaron al sistema respiratorio y van a activar al sistema inmune innato a través de la liberación de lo que es el interferón beta. En el esquema de abajo podemos observar que a través de la esporulación es que se puede dar la inhalación de las conidias o esporas por alguna persona, y que si ésta se encuentra inmunosuprimida, pues puede ser susceptible a la infección. ¿Cómo es esto? Bueno, desde aquí en este esquema nos podremos ir dando cuenta cuáles van a ser las principales células involucradas en lo que es la respuesta inmune contra los hongos. Una vez que estas conidias o esporas ingresen al sistema respiratorio, van a entrar en contacto con la mucosa del sistema respiratorio. Y pues obviamente, evadiendo la respuesta inmune, va a ser capaz de invaginarse o atravesar el sistema, a lo que es la mucosa del epitelio respiratorio. Y si bien el huésped es capaz de sobrellevar la infección, pues va a generar un reclutamiento de polimorfonucleares y va a detener lo que es la infección, obviamente generando también lo que es el daño tisular. Por otra parte, si el paciente se encuentra inmunosuprimido, sobre todo en casos de neutropenia, pues, los hongos van a ser capaces de generar un crecimiento excesivo tanto de hifas como, de generar diseminación hacia otros órganos. Dentro de la infección por hongos tenemos tres mecanismos principales por los cuales se va a estar llevando a cabo la lesión hacia el organismo. El primero es la invasión, que también se le denomina lo que es la inyección traumática, en el cual las pequeñas cosmidias son capaces de pasar o atravesar las defensas de la vía respiratoria. ¿Cómo es que hacen esto? Prácticamente a través de lo que es el uso de enzimas que atacan a las células de las mucosas, las cuales van a ser las proteasas y las elastasas. Las elastasas, sobre todo, son utilizadas principalmente por hifas del género Cándida. El segundo método va a ser la adherencia, en el cual utilizan manoproteínas que se encuentran en su pared celular, que van a ser unidas hacia lo que es la fibronectina y componentes de la matriz extracelular que se encuentra en lo que es la mucosa respiratoria también. Por último, la lesión va a estar dada tanto por el hongo, sus efectos de lesión, como por la lesión inducida por la respuesta inmunológica. Muy bien. Iniciando por una respuesta innata, tenemos que los receptores tipo TOL 2, 4 y 9, así como el receptor del complemento 3, van a ser los encargados de reconocer los componentes de la pared celular, como lo son los betaglucanos, los mananos y la quitina. Esto va a generar una activación del complemento por dos vías, tanto por la alternativa como por la vía de las lectinas. Esto va a inducir una fagocitosis y posteriormente una destrucción de células micóticas. Tanto la fagocitosis como la destrucción de estas células va a estar mediada por macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Aquí en este esquema les quisimos presentar lo que es la inmunidad innata como tal y cómo esta va a desarrollar, bueno, involucrarse más bien con la inmunidad adaptativa. Como les comentaba mi compañera Cristina, prácticamente a través de lo que son los patrones moleculares asociados a microbios o microorganismos, dentro de los que se presentan en las conidias, en las formas de germinación y las hifas, que son las betaglucanos, los mananos y la quitina, son capaces de ser reconocidos por sobre todo los macrófagos a través de lo que es la dectina 1, el TLR2, TLR4, la pentraxina 3, el TLR9, sobre todo aquellos hongos que son intracelulares, y a través de la lectina fijadora de manosa.
Todos estos receptores reconocimiento de patrones van a generar de forma inicial lo que es la activación de vías intracelulares a través del factor nuclear kappa B, el cual, como sabemos, genera lo que es la expresión de genes para citocinas proinflamatorias y de quimiosinas específicas, que es lo que va a generar desarrollo y maduración de células dendríticas que favorezcan la respuesta inmune a través de lo que son los linfocitos T, obviamente ya como parte de la inmunidad adaptativa a través de la presentación de péptidos antígenos, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea clase 1 o clase 2. La inmunidad innata, en la otra parte, que va a estar mediada sobre todo por la dictina 1, va a estar involucrada lo que es la activación de la enzima NADPH oxidasa, la cual en las células fagocíticas, como en los macrófagos y en los neutrófilos, va a generar lo que es la generación de radicales superóxidos reactivos, que sobre todo en los neutrófilos es capaz de activar proteasas granulocíticas antimicrobianas. Entonces, a través de lo que es la liberación de péptidos antimicrobianos, de la fagocitosis, la expresión de citoquinas, es que se va a estar mediando la inmunidad innata y por lo tanto la activación de la inmunidad adaptativa. A través de varios estudios se ha observado que dentro de todas las citocinas que se sintetizan y secretan durante la inmunidad innata, el factor de necrosis tumoral alfa es el principal o el que se ha observado que tiene mayor importancia o relevancia en cuestión de la respuesta inmune contra hongos. Este factor de necrosis tumoral alfa tiene tres efectos en tres sitios. Bueno, tiene en total varios efectos, pero se pueden clasificar en tres regiones o tres sitios importantes. El primero que tenemos hasta la izquierda es a nivel de los receptores de reconocimiento del patrón, en los cuales va a inducir una sobreexpresión del TLR4, va a permitir el reconocimiento de los antígenos fúngicos por los polimorfonucleares o neutrófilos y por las células presentadoras de antígeno, que como bien recordamos, las principales de este grupo pues son las células dendríticas. Y por último, dentro de este apartado pues va a estimular lo que es la activación de células endoteliales. Nos gusta este esquema porque prácticamente abajo nos señala también qué es lo que pasaría si no estaría funcionando bien el factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo por mecanismos de, este, perdón, se me fue el audio. Por mecanismos de evasión de los hongos. Entonces, en el apartado de receptores de reconocimiento de patrón, pues podemos ver que si falla el factor de necrosis tumoral alfa, pues va a haber una disminución en la expresión de estos receptores de reconocimiento de patrón, que sería, por ejemplo, de forma principal el TLR4. En el reclutamiento de células inmunes antifúngicas efectoras, el TNF-alfa va a generar un aumento en la producción de mediadores inflamatorios, es decir, de citocinas, como el interferón gamma, que forma parte de una respuesta TH1, la interleucina 1 beta, la interleucina 1, la interleucina 6, quimiosinas y moléculas de adhesión endotelial para lo que es la diapédesis de lo que son las células inmunes hacia el tejido de la lesión. Va a generar activación de linfocitos T, natural killer, monocitos, macrófagos y neutrófilos, y va a generar activación de células endoteliales. ¿Qué pasa si a este nivel se bloquea el TNF-alfa? Pues va a haber una disminución en la producción de interferón gamma y un aumento en la apoptosis de monocitos. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Una disminución en la activación de los macrófagos por parte del interferón gamma y por lo tanto aumento en su apoptosis y una disminución en el efecto fagocítico protector. Por último, en la contención de la infección, se ha observado que aumenta lo que es la muerte intracelular a través de los fagolisosomas dentro de las células fagocíticas y genera un aumento en la formación de granulomas y el mantenimiento de dichos granulomas. Estos granulomas prácticamente son lesiones circunscritas en las cuales van a estar los hongos rodeados por los macrófagos para evitar que estos se diseminen y estarlos prácticamente matando para contener la infección. Por lo que si hay un bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa, va a haber un fracaso en el mantenimiento del granuloma y va a ser más fácil para el hongo diseminarse hacia otras regiones del organismo. Ok, ¿y en quiénes puede estar bloqueado este factor de necrosis tumoral?
Ejemplo. Prácticamente. Hay inmunosuprimidos, doctora, y encontramos, de hecho, en el mismo artículo, una tablita donde explica que, de hecho, ahí se ha observado que factores genéticos están involucrados en lo que es la susceptibilidad a infecciones fúngicas. De hecho, en las diapositivas más adelante se las vamos a mostrar. Muy bien, gracias. Entonces, toda esta tablita, cuando la estén estudiando, piensen en los pacientes inmunosuprimidos por alguna causa y en ellos es en los que se van a presentar estas fallas porque pues no tienen la capacidad de, tener al tanto estas respuestas TNF con sus consecuentes efectos. Adelante. Ahora bien, ya pasando a lo que es la inmunidad adaptativa, tenemos obviamente que como en cualquier otra infección va a iniciar con un linfocito TH0, que obviamente en este caso por las citocinas secretadas durante la inmunidad innata y la presentación de antígenos de antígenos fúngicos a través de las células dendríticas, se va a estimular lo que es una respuesta TH17, que es la que se ha observado que se expresa en mayor proporción durante las infecciones fúngicas debido a que es la principal involucrada, la que se ha observado que tiene mayor efectos positivos para el organismo, aunque la respuesta TH1 y TH2 también se han visto involucradas, solo que la TH1 es en menor proporción y sobre todo para aquellos microorganismos intracelulares, y la TH2, si bien puede mediar cierta respuesta inmune ante las infecciones fúngicas, se ha observado que realmente tiene efectos negativos para el organismo que más adelante mi compañera Cristina les va a explicar. Entonces, basándonos principalmente en la respuesta TH17, esta va a ser estimulada por la interleucina 23 y la interleucina 6 y el factor de crecimiento tisular beta, que como recordamos es... Factor de crecimiento transformante beta. Ok, doctora, gracias. Estos prácticamente van a estimular lo que es la vía del ROR gamma T, perdón, que media una diferenciación del linfocito T hacia un linfocito TH17 para la secreción de la interleucina 17 y la interleucina 22. La interleucina 17, pues de forma principal, va a seguir estimulando esa respuesta TH17 en el mismo linfocito y en otros linfocitos, mientras que la interleucina 22 junto con la 17 pues van a mediar lo que es en las células epiteliales que se secreten péptidos antimicrobianos y se mejore la barrera de la función epitelial. Por otra parte, la interleucina 17 también activa lo que son las células tisulares, a los leucocitos, sobre todo a los neutrófilos y macrófagos, para secretar citocinas inflamatorias, que lideren el reclutamiento de más neutrófilos. Entonces, pues aquí ya podemos ver que realmente quien se va a estar echando toda la chamba para la infección fúngica de forma principal son los neutrófilos, es decir, desde la parte de la inmunidad innata. Bueno, siguiendo con el tipo de respuesta, pues tenemos una respuesta también TH1, TH2. Si nuestro paciente llega a desarrollar una respuesta TH1, pues vamos a tener que hacer una respuesta fuerte, con producción de TNF gamma. Va a haber una activación óptima de macrófagos, va a haber una protección contra estos hongos intracelulares y también básicamente se va a asociar con una infección leve y asintomática. Por otro lado, si nuestro paciente desarrolla una respuesta TH2, perdón, vamos a tener que también es regulada por células T reguladoras y esta se caracteriza por ser una enfermedad grave y a menudo con recaídas. Muy bien, pues tenemos que obviamente la inmunidad adaptativa está presente y tenemos pues 4 formas, si lo podemos decir así, de identificarla. Una de ellas es con la demostración en la protección contra ataques subsiguientes después de una infección. La otra sería una reactividad cutánea positiva hacia estos antígenos micóticos, en donde nos indican que hubo una infección previa y la respuesta, la presencia, perdón, de una respuesta de memoria.
La tercera sería encontrar anticuerpos que también nos dicen que hubo una exposición previa y que hay una inmunidad duradera. Y la siguiente es la presencia de CD4 o CD8. Y pues la presencia de estas células nos indica que pueden eliminar o controlar esa propagación de hongos hacia los tejidos, y también nos dicen que intervienen en la citotoxicidad celular, que es dependiente de anticuerpos. Muy bien, ¿cómo se lleva a cabo la lisis de estos hongos? Pues como ya lo habíamos mencionado, por fagocitosis mediada por macrófagos y neutrófilos, por NADPH oxidasa, que ayuda a la formación de radicales libres dentro de las células fagocíticas, por la formación del anión superóxido, que ayuda a la destrucción de estos hongos mucorales, por la vía alternativa del complemento, que reconoce y elimina esporas, y también por la vía clásica del complemento, que reconoce las formas en germinación y las hifas. En relación a los mecanismos de evasión, tenemos que prácticamente pueden formar dos. El primero sería la producción de una cápsula que obviamente evita su fagocitosis, y la siguiente sería la expulsión, que básicamente se refiere a que salen de los macrófagos sin matar esta célula y por lo tanto evitan la inflamación. Evitar la inflamación pues evita que estas sean reconocidas y por lo tanto atacadas. Rápidamente tenemos un poquito de su fisiopatología, que puede presentar granulomas. Estos granulomas son producidos por estas infecciones fúngicas sistémicas, y tenemos que la respuesta inmune está mediada o involucrada en la formación de estos granulomas. En relación a la respuesta piógena, tenemos que se encuentra una supuración aguda caracterizada por la presencia de neutrófilos en este exudado, y en reacciones alérgicas, pues que particularmente se da en casos de aspergilios, y que pues se da como una respuesta a reacción asmática, que es una broncoconstricción mediada por IgE, eosinofilia, eritema y una reacción dérmica con pápulas. Ya por último, dentro de la presentación, como parte de la fisiopatología de la infección por los hongos, como les comentaba, en esta tabla, bueno, que venía en el artículo en donde investigamos, pues menciona ciertos factores genéticos que van a ser susceptibles a nuestro paciente a infecciones fúngicas. Por ejemplo, si hay una producción oxidativa defectuosa dentro del conjunto global de los polimorfonucleares, pues obviamente el efecto fagocítico oxidativo de los neutrófilos, pues no va a ser el adecuado, y el reclutamiento de los neutrófilos hacia el sitio de la lesión, pues no va a ser el óptimo. En cuestión de lo que es, hay una disminución en el gen promotor de lo que es la interleucina 10, perdón, va a haber sitios de polimorfismo en el gen promotor de la interleucina 10. Recordemos que la interleucina 10 forma parte de la activación de los linfocitos T reguladores, y por lo tanto una respuesta antiinflamatoria van a generar un aumento en la producción de estas citocinas antiinflamatorias, y por lo tanto va a permitir una diseminación más fácil de la infección. Cuando hay alteración del gen promotor del receptor para el TNF-alfa, pues obviamente, como les comentaba la doctora, prácticamente va a haber una alteración en todos los procesos de la respuesta inmune mediados por el factor de necrosis tumoral alfa que les comentábamos hace rato durante el esquema. También puede haber lo que es alteraciones en el TLR4 y en el TLR1 y TLR6, que pues obviamente no permitan esa señalización intracelular para la liberación de citocinas adecuadas dependiendo del patrón molecular asociado a patógenos que se hayan captado, por así decirlo. En la tabla de abajo prácticamente la puse para poder entender cómo es que una infección por hongos puede llegar a una hipersensibilidad en el organismo, y como pueden ver en la parte de la derecha donde está en color verde, perdón,
Cuando hay una respuesta inmune aberrante, se puede llegar a lo que es el asma o una aspergillosis basal pulmonar alérgica. En este caso, pues obviamente se está hablando de aspergillosis principalmente, pero en cuestión de infecciones fúngicas a nivel del tracto respiratorio, pues una respuesta inmune aberrante puede conllevar al asma en nuestros pacientes. Y pues, ¿cómo es que esta respuesta inmune aberrante se da? Prácticamente, como les comentábamos al inicio de la explicación de la respuesta inmunoadaptativa, recordemos que la diferenciación de un linfocito T hacia una respuesta TH2 no iba a ser la óptima en el caso de las infecciones fúngicas. ¿Por qué? Porque estos TH2 son, como bien podemos recordar, son capaces de generar la liberación de interleucina 4, interleucina 5, que permiten el recambio de lo que es el isotipo hacia la IgE y hacia lo que es la estimulación del reclutamiento de eosinófilos, que como podemos ver en este esquema, prácticamente de forma aguda, pues no va a haber ningún inconveniente, simplemente va a estar captando esos microorganismos, estimulando la respuesta inmune. Sin embargo, ya de forma crónica va a haber un reclutamiento de TH2 hacia lo que son las vías respiratorias, un reclutamiento de eosinófilos por parte de los TH2 que generen la degranulación y por lo tanto la liberación de todas esas citocinas y productos de degradación procedentes de los gránulos de los eosinófilos que generen irritación y lesión a nivel de las vías respiratorias, que a nivel histopatológico se ha observado que estimula lo que es la síntesis de colágeno en las vías respiratorias, la infiltración de células inmunitarias y por lo tanto una mala expansión de las vías respiratorias y un aumento en la producción de moco y fibrosis del tejido respiratorio. Entonces es así que, como les comentaba también mi compañera Saraí, cuando hay una respuesta mediada por TH2 en nuestros pacientes, pues prácticamente van a ser enfermedades más graves y que en los cuales los pacientes tienden a tener más recaídas, sobre todo por este efecto contrario prácticamente de la respuesta inmune. Y estas son nuestras bibliografías y pues fue todo de nuestra parte. Gracias a Francisco y a Cristi. Sí los veo exponiendo en los congresos, ¿eh? Exponen muy bonito los dos. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito ya vamos a pasar a la unidad temática 4, que si recuerdan es acerca de las inmunodeficiencias primarias. Entonces vamos a ver una introducción en estos 15 minutos que nos quedan de clase. Déjenme, les comparto. Pues ya que a ver. Y se me queda viendo. A ver. ¿Dónde estamos? PowerPoint. ¿Podríamos cargarla o solo poniendo la ventana? ¿Cómo se lo hacemos? Como tú quieras, como sea más eficiente. Gracias. Ahí estamos. Aquí es unidad temática 4, perdón. Bueno. Esperemos que se esté cargando. Listo. Bueno, entonces las inmunodeficiencias van a ser trastornos, obviamente, de inmunodeficiencia que pueden manifestarse como pensando que son enfermedades alérgicas acompañadas de infecciones repetidas. Estos casos son difíciles de diagnosticar debido a que pues simulan, nosotros decimos, pues este niño es normal, está chiquito, tiene muchas infecciones a cada rato, está desarrollando su rinitis, está desarrollando su dermatitis, está desarrollando su asma, todo puede ser normal. Sin embargo, hay datos, como vamos a estar viendo,
que nos tienen que hacer sospechar que algo más está pasando. No solamente son gripes de repetición, sino que puede haber alguna inmunodeficiencia primaria en estos niños para saber qué vamos a hacer. La mayoría de los defectos van a provenir de mutaciones que son recesivas en los genes del cromosoma X o cromosomas autosómicos. Estas enfermedades, pues resulta que se han identificado más de 343 genes con mutaciones que son individuales y dan lugar a las inmunodeficiencias primarias. Vamos a ver, este es el estudio de genoma donde les digo que se han identificado todas estas mutaciones. Entonces, obviamente son enfermedades difíciles de diagnosticar. Hay una clasificación para inmunodeficiencias en general. Nosotros nos vamos a basar en las primarias. Las secundarias ya las van a ir viendo conforme vayan cursando su carrera, que las secundarias pues van a ser enfermedades con pérdida de anticuerpos o debidas a fármacos inmunosupresores, o por ejemplo en el VIH sería una inmunodeficiencia secundaria, pero las primarias se refieren concisamente a alteraciones genéticas o ya son situaciones congénitas. ¿Cuál es la definición de una inmunodeficiencia primaria? Y aquí en adelante todos nos vamos a basar en inmunodeficiencia primaria. Va a ser un trastorno cuya causa se va a deber principalmente a un defecto genético en componentes del sistema inmune. Va a haber ciertas mutaciones en diferentes enzimas, en diferentes mediadores que nos van a ocasionar esto. Se alteran proteínas, ya sea del sistema celular o humoral. Esto nos explica la diversidad o heterogeneidad en la susceptibilidad particular a diferentes agentes infecciosos. En este proceso de protección contra la propagación de los agentes infecciosos, en nuestro organismo solo algunos van a experimentar infecciones que se salen de control. Como en todo que hemos estado checando, pues depende de diferentes factores. Si bien hay 343 genes mutados, la OMS nos reconoce 300 tipos de las inmunodeficiencias primarias actualmente. La gran variedad de estas enfermedades está en continuo crecimiento, ya sea en cuanto a número o sus bases moleculares y genéticas, se va investigando más cada vez. Y su rareza complica enormemente estudiarlas, es decir, son muy poquito frecuentes y por esto es más difícil estudiarla. Si ustedes se fijan, pues si se meten a PubMed, pues cuántos artículos no van a encontrar de diabetes, ¿no? Por ejemplo, de COVID, pero si se meten a buscar inmunodeficiencias primarias, pues van a encontrar muy poquitas. Primero, en 1952, si ustedes se ponen a pensar, pues hay enfermedades descubiertas desde el año no sé qué antes de Cristo y estas cosas, pero aquí estamos hablando que hasta 1952 fue cuando Bruton describe la primera inmunodeficiencia primaria, que fue la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Luego vamos a ver a qué se refiere esta, pero esto más tarde todavía se identifica cuál gen es el que está mutado. Entonces, generalidades sobre esta respuesta, sobre estas enfermedades de inmunodeficiencias primarias, bueno, se van a clasificar según la combinación de características inmunológicas y clínicas. Como pueden ver ahí en esta gráfica, las más frecuentes son las del sistema humoral, se llevan el 50% de todas las inmunodeficiencias primarias. Ya luego vienen las relacionadas con el complemento, las relacionadas con las células T, las relacionadas con células fagocíticas, y la segunda más frecuente, como pueden ver en la zona morada, pues sería la combinada, la inmunodeficiencia combinada, que se refiere a deficiencia de algunos componentes de células B y T. Son más frecuentes en hombres. Yo en reuma veo que todos más frecuentes en mujeres, aquí dije vaya, aquí son más frecuentes en hombres, y la mayoría se van a manifestar a una edad temprana.
pero no quiere decir que sean exclusivas de la infancia. Por eso mucho de lo que vamos a estar hablando van a escuchar, no, pues que los niños es esto y que los niños es aquello, porque la mayoría son en la infancia, pero también se pueden presentar en personas adultas. Y como les decía, ¿cómo las vamos a sospechar? Pues hay infecciones de repetición, nos van a dar datos de malignidad y hay una desregulación en la respuesta inmune, como van a poder ver más adelante. En cuanto a epidemiología, les decía que son extremadamente raras y su distribución no es la misma en los diferentes grupos de población. Globalmente, en los países desarrollados, se sabe una prevalencia entre 1.5 y 18.8 por cada 100.000 habitantes. Esto sin contar el déficit de IgA, el déficit específico de IgA, que va a ser mucho más frecuente, es 1 en 333, algunos dicen que 1 en 700. En México se ha visto o se estima que 4.000 niños nacen con inmunodeficiencias primarias cada año y de estos 250 van a presentar la forma más severa. Entonces, cada año encontrar en todos los nacimientos 250 niños, pues está difícil, ¿no? Y con esta tabla terminamos la clasificación. Bueno, esta organización, que es la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, en 2017 es la clasificación más reciente que nos ha hecho del 1 al 9. Esto es basado en los números de genes identificados y el número de enfermedades incluidas en cada categoría. Por ejemplo, en la categoría 1 nos ponen a la inmunodeficiencia humoral y celular, que han encontrado 49 genes que están alterados y 48 enfermedades relacionadas a esto, o 48 síndromes diferentes. En la 2 es los síndromes de inmunodeficiencias combinadas, como les decía, células T y células B, 65 genes identificados y 67 enfermedades. En el número 3, la deficiencia de anticuerpos, con 33 genes identificados y 40 enfermedades asociadas a esto. Ya luego iremos desglosando qué enfermedades para que quede un poquito más integrada nuestro conocimiento. Luego, las enfermedades con disregulación inmune, 40 y 40. Las enfermedades fagocíticas, 39 y 39. Las inmunodeficiencias innatas, 52 y 52. Enfermedades autoinflamatorias, 36 y 36. Donde interviene la deficiencia de complemento 30 y 30, y donde hay fenocopias de enfermedad por inmunodeficiencia primaria 6 y 12. Vamos a empezar, como les decía, desglosando cada uno a partir de la siguiente clase. Vamos a empezar viendo la inmunodeficiencia combinada, es decir, donde interviene tanto la respuesta celular de linfocitos T como las respuestas tumorales de linfocitos B, ¿sale? Y con eso nos quedamos por ahorita. ¿Tienen exámenes pendientes todavía? Ok, bueno, entonces el lunes seguimos con estas inmunodeficiencias, ¿sale? ¿Alguna situación hasta aquí? ¿No? ¿En casa todo bien? Bueno, gracias, los veo el lunes. ¿Dónde estamos?